Bienvenido a Universo Telecom. Esta es una producción del periódico El Universal y El Universal Televisión. Gracias por acompañarnos hoy con la ausencia de Irene Levy, que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar ahora en el estudio. Pero yo lo invito a que se quede con nosotros. Hoy vamos a tener una entrevista. Sin duda el tema tiene que ver con esta estrategia digital. Varios informes, reportes que se han dado sobre acceso a Internet. Vamos a platicar justo con Fernando Gutiérrez, quien esta semana presentó un estudio muy interesante sobre penetración de Internet y acceso de tecnologías digitales, analógicas, en fin, hay datos reveladores al respecto. También vamos a tener a Jorge Fernando Negrete, nuestro comentarista, quien nos va a dar su visión sobre esta estrategia digital nacional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y por supuesto, Hugo Arce, quien nos platicará de otros datos, en este caso de la encuesta del INEGI sobre penetración de Internet, tecnologías digitales, entre ellas, por ejemplo, qué está pasando con la penetración de las televisiones digitales, y también en esta sección de gadgets, pues nos va a platicar sobre la iPad Air, además de noticias, pues por supuesto de telecomunicaciones, gadgets, nuevas tecnologías. Quédese con nosotros, acompáñenos a Universo Telecom. Y esta es nuestra sección de noticias de telecomunicaciones. Esta semana se presentó la Estrategia Digital Nacional, que se basará en 5 habilitadores que son conectividad, inclusión digital, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos. Sin embargo, diversos analistas del sector dijeron que esta estrategia necesita indicadores y acciones claras para traducir los habilitadores en más y mejores servicios para los usuarios. Durante la presentación, el presidente honorario de Grupo Carso, Carlos Slim, declaró que es muy importante la licitación de la banda de 700 MHz, en la que pueden participar actores del mercado, tanto actuales como futuros. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los resultados del Índice de Producción de Telecomunicaciones, en el cual informó que el sector creció 6.8% en comparación con el tercer trimestre del año pasado. Los negocios más rentables fueron el sector de larga distancia, la televisión por cable, la televisión por satélite y la telefonía móvil. Y la empresa de telecomunicaciones América Móvil cedió los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014 a la red de radiodifusoras públicas y culturales de México, así como al canal Claro Sports de televisión de paga y Uno TV de transmisión por internet. Al mismo tiempo, Arturo Elías Ayub, director general de Uno TV, adelantó que el canal Viva Sports de Dish se convertirá en Claro Sports y transmitirá en todos los países en los que tiene presencia América Móvil. Y como le comentaba, hoy nos acompaña Fernando Gutiérrez, él es director de comunicación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Fernando, bienvenido. Gabriel, un placer estar contigo. Esta semana ustedes presentaron un estudio sobre hábitos de consumo de Internet aquí en nuestro país y tecnologías asociadas. Y uno de los datos relevantes es de que más del 50% de la población ya tiene acceso a Internet, ¿es así? Así es, llevamos 5 años explorando la situación de Internet en México y este año estamos encontrando que finalmente el país rompe esta barrera del 50% en cuanto a penetración. Estamos pronosticando 59 millones de usuarios para el cierre de este año. Nuestra metodología contempla a un usuario como aquella persona pues, que puede acceder a través de cualquier dispositivo sin importar la edad. Estamos considerando las 32 entidades federativas, estamos pues entrevistando a personas en ciudades de más de 20,000 habitantes y este es el dato que tenemos, que es muy interesante porque si nos vamos al dato absoluto, pues México estaría entre los 11 países con mayor número de usuarios de Internet en el mundo. Pero si lo vemos proporcionalmente, pues todavía estamos abajo de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Brasil, incluso de Panamá. A mí me gusta ver esto positivamente y bueno, creo que el salto es importante. Claro que se tiene que hacer todavía más para lograr que la otra mitad de la población que hoy no tiene acceso, pues lo pueda tener en los próximos años. Que es, por cierto, un reto muy importante. ¿Quién patrocina este estudio, Fernando? Bueno, tenemos el apoyo de la propia institución educativa, en este caso el Tecnológico Monterrey, y otras empresas asociadas a la industria
que les interesa pues saber cuál es el estado que guarda el mercado ligado a este tema de Internet, ¿no? Qué tipo de tecnologías consumen, cuáles son las percepciones que tienen sobre esas tecnologías, qué hábitos han cambiado, ¿no? Con respecto a los mexicanos. Y una cosa en particular muy importante que tiene este estudio es que se encarga también de analizar el caso de aquellas personas que no tienen acceso. ¿Qué opinan sobre estas herramientas? ¿Será que en algún momento puedan acceder? Si alguien les facilitara, ¿no? Cambiara las condiciones pues para que pudieran entrar, ¿lo harían? ¿O hay otras razones que impedirían que esto sucediera, ¿no? Son de las cosas que hemos analizado pues prácticamente en estos 5 años. Así es, y quizás uno de los datos relevantes que ustedes aportan tiene que ver justo con que incluso no basta con llevar la tecnología. Es decir, hay un porcentaje, tengo entendido, muy elevado de mexicanos que no les interesa simplemente Internet. Así es, la principal razón es desinterés, ¿no? Nos dicen... ¿De qué porcentaje estamos hablando? Pues 4 de cada 10 personas. De los que no tienen de esa parte, de ese 50%, 4 de cada 10 dice, no me interesa Internet. Aunque me dieras capacitación, no lo haría, no tengo interés en meterme. Y esto está asociado con un rango de edad muy específico, son personas ya de edad avanzada, estamos hablando de 60 años o más, ¿no? Que nos dicen, no entraría por ningún motivo, es muy complejo, no me resuelve la vida, ¿no? ¿Pero esto podría cambiar con el paso de los años? Yo creo que sí, pues tenemos una generación de nativos digitales, esta generación de personas menores a 12 años que han pues convivido durante toda su infancia con estas nuevas herramientas. Estas personas pues seguirán creciendo y tienen una visión muy distinta del entorno. Entonces, pues estas personas son asiduos de este tipo de herramientas y pues destronarán, ¿no? Esta visión que hoy tenemos con estas personas de edad avanzada. Yo creo que estos son los verdaderos agentes de cambio, los detonadores de las transformaciones que está esperando el mundo y en particular pues nuestro país, ¿no? Simplemente por esta visión tan diferente que tienen del entorno. Claro. Ahora, pero de cualquier manera también el estudio refleja, y otros estudios que se han llevado a cabo, que todavía el tema del precio, del costo de los servicios, sigue siendo un desincentivo pues para incorporarse en la red de redes. Así es, ese es el cuarto factor, el asunto de los precios, que no vuelven asequible pues la herramienta, ¿no? La posibilidad de conexión para estas personas. De hecho, para estas personas también preguntamos que si alguna institución pública o organización privada le facilitara la conexión o el dispositivo, le entrarían, y ahí 6 de cada 10 nos dijeron que sí. Y esta respuesta está asociada sobre todo con personas jóvenes que por la cuestión económica hoy no pueden entrar a Internet. Claro. Entonces ahí podría hacerse, yo creo, bastante si la institución privada y el propio sector público desarrollaran programas que facilitara pues la posibilidad de conexión prácticamente en las 32 entidades de la República. Ahora, pero también siempre los indicadores dicen que el nivel educativo es también un factor para participar en esta llamada cultura digital. ¿Ustedes así también lo apreciaron en esta encuesta? Sí, pero fíjate que es una de las cuestiones que se presentan en México y en otros países. El proyecto que me toca coordinar es un proyecto en el que participan 45 países, es el World Internet Project. Son 45 centros de investigación en 45 países diferentes que aplicamos la misma metodología para después hacer análisis comparativo. Encontramos cosas interesantes en este tema de educación. Por ejemplo, México tiene una situación muy similar a la de Italia, a la de España, poca penetración, por ejemplo, en niveles de educación básica, ¿no? y mayor penetración en los niveles de educación alta, ¿no? Educación superior. No es el caso, por ejemplo, de Suecia o de Suiza o de otros países en Europa, donde inclusive en los niveles de educación básica hay una penetración muy importante. ¿No? Entonces, son datos muy importantes que nos permiten saber con quién tenemos similitudes, en dónde hay diferencias y qué se puede hacer para aprovechar pues, el verdadero valor de las tecnologías y obtener beneficios pues, para un impacto positivo, ¿no? de toda la población. Claro, que ese es un tema también relevante que me gustaría platicar contigo en la segunda parte de esta entrevista. Pero antes de ello, la metodología, ¿cómo trabajaron ustedes este estudio y cuál es la diferencia en relación,
por ejemplo, con el estudio que también se presentó esta semana del INEGI, que es esta encuesta sobre hábitos de consumo de tecnologías de la información? Bueno, esto es un instrumento de investigación que diseña el WIP, el World Internet Project, es decir, los 45 países acordamos una serie de preguntas comunes de acuerdo a los intereses generales y las aplicamos en una etapa específica. En este año lo hicimos en el segundo semestre de 2013, que es una de las diferencias que tenemos, por ejemplo, con INEGI, que está reportando lo de los primeros 3 meses. ¿De abril? De ¿Por este ahí, año. marzo, abril de este año? Exactamente en abril, ¿no? Otra de las diferencias es que ellos se quedan nada más a los 6 años, de 6 años en adelante. Nosotros incluso vamos abajo de 6 años. Pareciera que esto no pudiera afectar, pero sí afecta, estamos hablando de varios millones abajo incluso de 6 años, ¿no? Una cuestión interesante. Otra de las cuestiones es que, insisto, nosotros nos quedamos en ciudades de 20,000 habitantes en las 32 entidades federativas. Eso también le da una variación en cuanto a la proyección. INEGI sí está llegando a ciudades de más de 20,000 habitantes. Y una de las cuestiones más importantes es que, como a nosotros nos interesa sacar el dato rápido, obtenerlo, estamos encuestando por vía telefónica, entonces hay un sesgo ya de origen. Claro. No estamos llegando al nivel E o al nivel marginado, que está estimado, de acuerdo a la MAIP, más o menos en un 7%. Ah, de acuerdo. Ahora, ustedes dijeron, ¿cuántos millones de usuarios? 59 millones. ¿Y cuánto dice el INEGI? 46 millones. ¿Hace una diferencia significativa o no? Pues desde digamos estadísticamente y por las metodologías. Si lo vemos fríamente, pues podemos decir, oye, estamos hablando de un 12%, ¿no? En cuanto a diferencia, y sí, ¿no? Es muy notable. Pero si consideramos todos estos factores, los tiempos en los que se está aplicando la encuesta, el tipo de pregunta, qué consideran ellos, por ejemplo, cómo consideran al usuario, el usuario que tiene conexión propia, que está en el hogar, para nosotros el usuario compartido, pues también es un usuario. Vaya, si consideramos todos estos aspectos, pues me resulta congruente, fácilmente explicable, ¿no? Estas diferencias. La IAB, por ejemplo, reportaba hace algunos meses también 52 millones. La MIPSI reporta lo mismo del INEGI porque toma precisamente, la MIPSI lo que hace es una consolidación de datos y toma el dato de la INEGI. Pero prácticamente son los 3 estudios que están en el mercado, ¿no? Los 3 estudios que, al menos desde mi punto de vista, son importantes. Claro, pues bien, tenemos que hacer una pausa, Fernando, pero al regresar, también nos comentará algunos datos relevantes que ofrece este estudio, particularmente en cuanto al consumo de otras tecnologías, y no voy a dejar de preguntarte, por supuesto, Fernando, sobre esta estrategia digital que se dio a conocer también esta semana. Así es que quédese con nosotros. Gracias por continuar en Universo Telecom, ahora con esta entrevista a Fernando Gutiérrez. Fernando, pues nos diste unos números realmente muy importantes, impresionantes de lo que está pasando finalmente con Internet aquí en nuestro país, pero hay un tema también, pues de alguna manera ligado, que tiene que ver con las horas de consumo de Internet de los mexicanos y qué está pasando con los medios tradicionales, la radio, la televisión, sobre todo porque hoy en día se sigue hablando de la influencia, particularmente de la televisión en nuestro país. Claro, hay una tendencia que favorece en este caso a los medios digitales, lo hemos visto incluso en otros países, y por supuesto México no es la excepción. Pues Internet está 3 veces más en cuanto a consumo por encima de los medios convencionales, hablando de la televisión y o sea, de la ¿te radio. refieres en cuanto a horas? Sí, son a la semana 42 horas que pasa una persona en promedio, ¿no? Interactuando con Internet, y por ejemplo en cuanto a televisión y radio estamos hablando de 12 horas, ¿no? Entonces es muy interesante y esto ha hecho que se modifiquen algunas cosas. Por ejemplo, la inversión publicitaria se ha modificado. Si tú revisas los datos de la SICOM, verás que de 2007 a la fecha el crecimiento que presenta Internet y los medios digitales es muy importante. En 2007 había simplemente una inversión estimada en 2%, ¿no? Hace pues prácticamente 5 años, ¿no? 6 años.
hoy anda del orden del 12%. A quien más le ha impactado es a la televisión, ¿verdad? claro. Porque yo, por ejemplo, veo el caso de la prensa escrita, de las revistas, de la radio, y más o menos conservan el porcentaje. Así es, a quien más le ha quitado, mercado es a la televisión. Y además algo, creo que también muy sencillo de entender, porque Internet va a todos lados, ¿no? Más ahora con los dispositivos móviles. Claro. La televisión pues no va al trabajo, no está en el automóvil y no está en otros lugares en donde sí está Internet. Pero entonces, ¿por qué se sigue hablando de que la televisión sigue siendo el medio de comunicación más influyente aquí en nuestro país? Para las personas que no tienen posibilidad de conexión, lo es. Pero si nos concentramos en aquellos que sí tienen conexión, de hecho Internet es el medio principal en términos de información y de entretenimiento. ¿Así? Entonces, conforme aumente la penetración, las cosas van a cambiar. Pero ¿no será que, por ejemplo, que también hay otros estudios, no necesariamente de aquí, o no sé si también lo refleja tu estudio, de que parte del consumo que se desarrolla en Internet tiene que ver o está ligado con asuntos de la televisión, con asuntos de los medios convencionales? Yo creo que incluso los medios convencionales extienden su alcance a través de estos medios digitales. En algún momento se hizo este análisis para saber qué pasaba con la televisión, cómo se podía remediar, por ejemplo, utilizando pues a Internet y lo mismo con la radio, y encontramos que hay, podríamos decir que Internet es una extensión o una amplificación para estos medios convencionales. Por eso siguen siendo fuertes, sí, de alguna manera. Y cambia además pues la perspectiva en cuanto al uso. Hoy, por ejemplo, la mitad de los usuarios nos dicen que cuando ven televisión, los usuarios de Internet, acostumbran a hacer otra cosa. Ya no pueden nada más ver televisión. Están viendo televisión y están en sus redes sociales o navegando por Internet, pero no pueden nada más ver televisión, ¿no? Sí, es un dato interesante, la experiencia es diferente, ¿no? Es decir, de todos los que están en Internet, más de la mitad, decías, están interactuando con dos medios, dos plataformas. La mitad, de hecho. La mitad. Exactamente. O sea que un 25% de la población en México interactúa con varias pantallas al mismo tiempo. Ya acostumbra a con ver la su televisión celular, y su cuando iPad. está viendo la televisión saca su tableta o saca su celular y está interactuando, ¿no? Esto explicaría por qué, por ejemplo, Twitter está trabajando en unas plataformas que ligan, digamos, lo que está viendo en televisión con las discusiones, por ejemplo, en Twitter. Claro, de hecho toma mucha importancia toda esta cuestión transmedia, ¿no? Narrativas mucho más complejas que utilizan estas posibilidades de medios ligados entre sí. Saco una narrativa convencional a través de la televisión, pero la extiendo a través de Internet, por ejemplo, mediante el uso de redes sociales. Claro. Y enganchas perfectamente a la audiencia, ¿no? O sea, hay cosas muy interesantes que están sucediendo. Que todavía falta desarrollar en México, y es todo un tema. Bueno, en los minutos que nos quedan, ¿qué opinión te merece esta estrategia digital nacional que se dio a conocer esta semana? Bueno, si se lleva a cabo sería excelente, ¿no? Yo la verdad es que tomo la noticia con optimismo. Este enfoque en estas 5 áreas, ¿no? Lo que tiene que ver con interoperabilidad, conectividad, inclusión digital, la creación o más bien el desarrollo del marco jurídico, porque en realidad tenemos un marco jurídico. Simplemente en comercio electrónico lo tenemos desde el 2000, ¿no? 13 años con un marco jurídico para operaciones comerciales. Pero en fin, bueno, si esto sigue creciendo, y el quinto punto, que es lo de datos abiertos, si esto se convierte en realidad, pues la verdad es que beneficiará mucho al país. Yo lo único que quisiera conocer nada más es cuáles son los indicadores con que vamos a poder medir año tras año que esto se está presentando en alguna medida, porque pues al menos yo no lo encontré en el documento ni lo vi en el discurso. Quisiera creer que sí lo tienen, porque es muy importante, ¿no? Son planteamientos como que generales, ¿no? Pero hacen falta en efecto los detalles. El único objetivo que incluso se enfatizó era de que México en Latinoamérica pues ocupara el primer lugar, pasara del quinto al primer lugar, ¿no? Y llegar a la posición de Chile, ¿no? Claro, pero lo que quisiera son indicadores específicos para todas estas áreas de las que se platicaron, ¿no? Yo espero que sí estén y que puedan ser consultadas en algún momento, porque insisto, yo creo que es una noticia muy buena, ¿no? Si esto se lleva a cabo, pues el beneficio se verá en
toda la población, ¿no?, de nuestro país. ¿Ustedes participaron directa o indirectamente en las discusiones? Estuvimos en una consulta, si no mal recuerdo, fue a principios de este año. La directora de Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes, nos invitó y estuvimos en esta consulta junto con el resto de la industria y de otras personas. ¿Te parece relevante el que no se haya establecido, por ejemplo, una meta en cuanto a banda ancha? Es decir, hay países que dicen, queremos llegar a los 20 megas, a los 40, a los 50. Yo eso es precisamente lo que destaco. Yo quisiera que sí se establezca esa meta. O sea, sí me parece relevante. Debe haber un indicador preciso en cada uno de estos rubros para saber qué podemos esperar año tras año. Ahora, ustedes como tecnológico han trabajado mucho el tema de la educación y su vínculo con las nuevas tecnologías. En el minuto que nos queda, ¿qué opinión te merece particularmente ese eje que tiene que ver con la educación y justo el uso de Internet, banda ancha? Yo creo que es necesario. Tenemos que transformar el proceso de aprendizaje y las tecnologías ahí pueden hacer mucho. Hoy estas plataformas, los famosos MOOC, ¿no?, estos cursos abiertos que tienen las universidades de prestigio, están funcionando muy bien, son necesarias, lo demanda además la población, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde el transitar de un lugar para otro es cada vez más complejo. Entonces yo no concibo ya un sistema educativo que no utilice las herramientas tecnológicas hoy disponibles para poder mejorar y en algunos casos pues transformar completamente el proceso de aprendizaje. O sea, para ti es indispensable. Es indispensable, así es. Bueno, ese es un tema justamente a discutir, a analizar. Por último, ¿por qué no nos das el sitio web en el que se puede consultar el resumen de este valioso estudio? Claro, este estudio pueden consultarlo, hay un resumen y próximamente publicaremos un reporte más detallado en el sitio www.wip.mx. A ver otra vez, porque de todas maneras lo van a poner, pero no estaría de más. www.wip.mx. Perfecto, pues ahí está. Y ahí puede consultar este estudio, se lo recomiendo mucho. Creo que vale mucho la pena, evidentemente, acercarse a todos estos datos duros, a todo este acercamiento, porque es también información que nos permite tomar decisiones, estar al día sobre lo que está aconteciendo, pues, con la introducción de las nuevas tecnologías. Fernando Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos a Universo Telecom. Un placer, Gabriel. Y espero que no sea la primera ni la última vez que nos sigas acompañando. Así será. Gracias, Fernando. Y continuamos. Y también ya tenemos en el estudio a Jorge Fernando Negrete, quien nos va a hacer su comentario. En esta ocasión, Jorge Fernando, tengo entendido que nos vas a platicar sobre la agenda, esta agenda o estrategia digital que se presentó esta semana. Tengo entendido que también tiene algunas debilidades. ¿Por qué no nos dices cómo quedó esta estrategia, Jorge Fernando? Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. No existe herramienta más poderosa de transformación social que las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y el Internet. Y la triada perfecta desde la perspectiva de la acción pública para que esto suceda en la sociedad se llaman regulación, política pública y diseño institucional. En el caso de México, esta semana se presentó la Estrategia Digital Nacional que presenta la política pública del gobierno de Enrique Peña Nieto en este sector. Es alentador, es reconocible y aplaudo el hecho de que se haya presentado por primera vez en varios años una política pública que trata de estructurar los objetivos de todo el sector de las telecomunicaciones en México. Es muy importante reconocer esto porque tuvimos años muy complejos de ayuno en materia de política pública y desde esta perspectiva hay que recordar que países como Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros más en América Latina, han encontrado en la política pública la posibilidad de incrementar la penetración de sus tecnologías de la información en la sociedad, pero sobre todo brincar a niveles de mejor calidad de vida, particularmente abatiendo la pobreza extrema. El caso de México es paradigmático porque presenta de manera muy estructurada objetivos muy precisos y además políticas transversales. Sin embargo, a este reconocimiento debo de ofrecer la siguiente reflexión. Me parece que este proyecto debería de tener indicadores cuantitativos más precisos. ¿A qué me refiero? El buen objetivo, la buena intención
de que en el 2018 tengamos penetraciones parecidas a las de líder en la región, como lo es el caso de Chile o es Brasil, es decir, ser líderes en la región, implican retos formidables. En el caso de la telefonía móvil, me refiero a la posibilidad de poder tener 135 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Hoy México, desafortunadamente, está solamente arriba en este indicador de Haití y de Cuba. Estamos cerca del 86-87%, es decir, casi 100 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Necesitaríamos un parque de alrededor de 45 millones de dispositivos móviles para escasamente estar cerca del caso de Chile y del caso de Brasil. Y así podríamos buscar indicadores adicionales en materia de Internet móvil, Internet fijo o telefonía fija. Me parece que es fundamental establecer estos parámetros. El segundo es que es todo un reto para los gobiernos de los estados y los municipios apoyar y solidarizarse con los objetivos de esta Agenda Digital Nacional. Me explico. Buena parte del impulso de los servicios públicos digitales no los da el gobierno federal, también dependen de los gobiernos de los estados. Y me refiero específicamente a servicios como el transporte, licencias, prediales y todo tipo de servicios administrativos que presentan. Sin el apoyo del Congreso en materia de presupuesto y de ofrecer una regulación eficiente y un diseño especial específico robusto, sin el apoyo de los gobiernos de los estados a esta agenda digital y sin la precisión y la identificación de indicadores cuantificables, será un poco complejo cumplir el buen objetivo y el reconocible esfuerzo del gobierno federal. Por lo pronto, yo felicito al gobierno por esta iniciativa y les agradezco esta tarde su atención. Y estas son algunas noticias relevantes de gadgets y nuevas tecnologías. El servicio de mensajería instantánea Line se acerca peligrosamente a la penetración de WhatsApp, al reportar que ya cuenta con 300 millones de usuarios. Hasta octubre pasado, WhatsApp contaba con 350 millones de usuarios activos, o sea, una diferencia de 50. Line está en busca de nuevos mercados en Francia, Italia, Alemania, Turquía o la India. Luego de que se diera a conocer la propuesta de permitir el uso de teléfonos celulares en los aviones estadounidenses, el presidente del regulador de las comunicaciones norteamericano, Tom Wheeler, dijo no estar a favor de las medidas. Sin embargo, también explicó que no hay razones técnicas para prohibir el uso de dispositivos a bordo. Trascendió que se discutirá en las próximas sesiones de la Comisión Federal de Comunicaciones la medida. La mayoría de las aerolíneas de Medio Oriente, algunas de Asia, de Europa, ya permiten el uso de celulares en los aviones. Apple compró PrimeSense, una empresa israelí especialista en chips que permiten a los dispositivos ver una escena en 3 dimensiones. Esta tecnología se utilizó en la consola Xbox Kinect de Microsoft. Microsoft vendió más de 1 millón de equipos de su nueva consola Xbox One en las primeras 24 horas de haberla puesto a la venta, según datos de la propia empresa. Bien, y ya estamos con Hugo Arce, él es reportero, coeditor también aquí en el periódico El Universal. Hugo, bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí otra vez. No, pues al contrario, el gusto es mío y pues tú nos traes hoy 2 temas importantes. El primero de ellos es también este estudio del INEGI, ¿no? Esta encuesta que hace sobre disponibilidad de tecnologías. Hace un momento teníamos aquí a Fernando Gutiérrez del Tecnológico de Monterrey, quien también presentó un estudio esta semana, nos ofreció algunos datos, pero pues ahora vamos a ver qué es lo que dice esta encuesta del INEGI. ¿Qué es lo que tú destacas de estos datos que nos ofrecen? Pues mira, yo destaco 2 datos muy interesantes. Por un lado, el número de usuarios de Internet y un poco el perfil de los usuarios de Internet en México, pero por otro lado, el número de televisiones analógicas que todavía existen en el país, ¿no? En el primer tema, bueno, pues el INEGI destaca que ya somos 46 millones de usuarios de Internet en México. Esto está un poco por encima de las estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, que todavía andaba por encima de los 40 millones, ¿no? Sí, aunque el estudio por ejemplo, del Tecnológico habla de más de 50. Ajá, así es. Fíjate que ahí sí las cifras, dependiendo de cada organismo, varían un poco, ¿no? Esta del INEGI dice que somos 46 millones. Hay
49 millones, por ejemplo, de computadoras en el país. Pero pues bueno, esto habla de que hay un poco más de 3 millones de computadoras que no tienen acceso a Internet. Claro. Que bueno, la gente las usa, no sé, para escribir textos, para cosas así muy básicas, ¿no? Sí, hacer algunas tareas, sí, como dices, quizás utilizar el Excel, aplicar algunos programitas ya instalados en la computadora, en fin. Digo, pero también no son computadoras probablemente, aunque eso no nos dice el INEGI, muy actualizadas. Exactamente. Además, bueno, aquí cabe señalar que cada vez se suman más usuarios que entran a Internet desde un smartphone, desde un teléfono celular avanzado. Claro. Este reporte no lo dice, pero hay personas, por ejemplo, que a lo mejor nunca entraron a Internet desde una computadora, pero tuvieron un teléfono celular con acceso a Internet y por ahí por primera vez entraron a Internet desde un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, pues el número de computadoras va a ir disminuyendo poco a poco, el número de computadoras que no tienen Internet también va a ir disminuyendo, y va a ir creciendo el de los smartphones, ¿no? Pero bueno, ese ya será para otro estudio, ¿no? No, claro. Y por ejemplo, el estudio del Tecnológico de Monterrey también dice que, pues ya parte importante justo de los accesos se hace a través de los dispositivos móviles. El tema aquí es de que finalmente los datos, es decir, la adquisición o la compra de datos de las diferentes telefónicas, sigue siendo muy caro aquí en nuestro país. Quizá ese también sea un factor que incida en que no haya un uso mucho más intensivo de estos dispositivos. Así es, el acceso todavía es muy caro y todavía en algunos puntos de la ciudad o del país es muy malo, ¿no? Entonces esto son obstáculos que hacen que la gente no entre de lleno a Internet. Sí, nos cuesta ¿no? mucho trabajo navegar, ¿no? Por ejemplo, si quieres ver una película, por decirte de Netflix, Claro Video o alguna de estas, en un dispositivo móvil, en uno de estos es realmente es costoso por una parte. Así es. Si no está uno conectado más bien a tu red local, ¿no? Ajá. Pero si estás en la red de datos finalmente de la telefonía móvil, pues Exacto. propiamente, te sale muy caro y el tiempo de descarga realmente se lleva mucho tiempo. Así es. Y el otro dato que destaca el INEGI es el de las televisiones analógicas, que bueno, a mí me sorprendió mucho porque el 70% de los hogares en México todavía tienen una televisión analógica, ¿no? Y apenas hay un 30% que ya tiene una TV digital, ¿no? Y pues bueno, esto llama la atención porque pues bueno, ya México está a punto, ya se Del acerca apagón analógico. Del apagón analógico. En el 2015 dicen. En el 2015, 31 de diciembre de 2015. Entonces, pues bueno, no sé qué va a pasar con todas estas televisiones. Claro, también hay que mencionar que, bueno, no toda la gente tiene acceso a comprarse una pantalla plana de 60 pulgadas, ya sabes, así muy sofisticada, ¿no? Todavía estas televisiones analógicas todavía funcionan, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente no las va a cambiar. No, pues para eso es la política supuestamente de codificadores, ¿no? Que se está desarrollando aquí en nuestro país y que, pues al parecer hasta el próximo mes de enero es cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues dará a conocer su plan de trabajo justo para esta entrega y Exacto. distribución pues de decodificadores. De decodificadores que habrá que comprarlo, adaptarlo y que bueno, no sé ahí cómo qué problemas vaya a generar. No, y bueno, muy costoso, ¿no? Muy costoso costoso, evidentemente para los mexicanos porque sí implica varios miles de millones de pesos que se estarán destinando para esta transición. Pero bueno, datos sin duda interesantes, ¿no? Lo que refleja es que seguimos siendo un país fundamentalmente analógico, Hugo. Así es. Y pues bueno, también otro tema que te traigo es que estuve probando la iPad Air, que fue de los últimos lanzamientos que hizo Apple. Y pues bueno, aquí la traigo, mira, es esta. Ah, muy bien. A esta hay que destacar que le redujeron los bordes en comparación con otros modelos anteriores y por eso la pantalla se ve más grande. En realidad la pantalla es de 9.7 pulgadas. O sea, ¿es más chica que la anterior o es igual? Es igual, pero en relación con otros modelos anteriores y además con otras tabletas, pues bueno, se ve como una pantalla más grande, pero en realidad fue porque le redujeron los bordes, ¿no? Entonces esta está compitiendo ahorita con modelos de otras tabletas como Samsung, como Sony, que son de 10 pulgadas, de 10.7 pulgadas, ¿no? Este modelo, sí debo decirlo, la verdad, no me impresionó tanto, ¿sabes por qué? Porque yo tengo una iPad 3. La iPad 3 es un modelo que ya tiene la pantalla retina. ¿Qué significa esto? Que es una pantalla que te ofrece mucha alta resolución. Puedes ver una película
en HD sin ningún problema. Puedes ver gráficos de un videojuego en alta definición sin ningún problema y los ves de una manera bastante nítida. La iPad Air también tiene la pantalla Esa retina. posibilidad. Ajá. Y pues bueno, la verdad es que yo comparé las dos y se ven prácticamente igual, ¿no? Y eso que la iPad 3 ya tiene ya sus 2 años de lanzamiento, ¿no? Claro. Que en años Apple pues es muchísimo tiempo ya, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que sí debo decir es que la cámara de la iPad Air es de 5 megapíxeles. ¿Y la anterior? Y la iPad 3, por ejemplo, también es de 5 megapíxeles. O sea que no hay diferencia tampoco en eso. Ajá, y te estoy hablando de un modelo anterior, porque todavía está la iPad de cuarta generación, Claro. está la iPad mini, ¿no? Pero yo me fui a la iPad 3, ¿no? Sí, sí, sí. Un modelo muy atrás y tiene el mismo pixelaje de su cámara. Entonces, pues bueno, ahí la verdad, así como que... En lo que sí destaca, que sí te puedo mencionar, es que es muy ligera. O sea, tú la tomas, es bastante ligera, bastante portable. Sí. No pesa absolutamente nada. ¿Cuántos gramos serán? 469 gramos pesa, menos de 500 gramos. Entonces, la verdad es, tiene una portabilidad ligera, bastante ligera. ¿Qué más? Tiene un procesador A7 que la hace muy, muy, muy veloz. Y pues bueno, ya está disponible en México. Sí. Tiene un precio de más o menos 7,800 pesos. La de menor barata. capacidad. Sí, ¿Y la más clara cómo cuánto? La más cara sí está muy cara, cuesta 14,500 pesos. Ah, caray, ¿y por qué tan cara? Porque tiene un almacenamiento de 128 gigabytes. 128 gigabytes, que sí ya es muchísimo, pero bueno, sí, su precio sí está muy elevado, la verdad. Yo recomiendo que si ustedes tienen una iPad 3, un modelo como el iPad 3, pues no es necesario que se cambien a una iPad Air, la verdad. Si no tienen un iPad 3, si tienen un modelo, la iPad 2 para abajo, digamos, o otro modelo de otra tableta más sencilla, pues ahí sí vale la pena, la verdad, comprarse su iPad Air. O sea, tiene un buen tamaño de pantalla, lo tiene todo prácticamente. Sí. Entonces, pues bueno, ahí lo tienen. Entonces, esa es la recomendación. vamos a ver cómo le va ahorita en épocas decembrinas, ¿no? Pues yo creo que muy bien, ¿no? Yo creo que muy bien. Digo, creo que tiene un rango de precios que, pues obviamente depende de la capacidad económica de las familias. Exactamente. Pero está en un rango de precios que, Así. pues probablemente atraiga, sobre todo a los sectores, clases medias, ¿no? Aquí en nuestro país. Pero pues bueno, sí, creo que, como bien dices, lo ligero es lo atractivo. Bueno, comparado con esto, tampoco hace gran diferencia. Pero, pues si usted quiere tener, obviamente, lo último en tecnología, pues ni hablar, pues. Pero de cualquier manera hay otros modelos, ¿no? Hay muchos otros. Afortunadamente tenemos una mayor competencia en este sector. Exactamente, ya hablaremos de esos otros modelos ya en otra ocasión. Sí, por ejemplo, bueno, esta que nos trajiste, la phablet esta de Sony, maravillosa, por cierto. Exacto, sí. Sí, no, y como esa hay muchas otras, ¿no? Samsung también tiene varios modelos, entonces, pues bueno, ya estaremos aquí hablando de ellos. Bueno, pues ahí está la recomendación. Muchas gracias, Hugo, como siempre, por tu participación. Gracias, Gabriel. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos a Universo Telecom. Sin duda fue un programa lleno de datos, de información sobre lo que está ocurriendo con la penetración de Internet, las tecnologías digitales. En fin, creo que nos quedamos con bastante información para la toma de decisiones. Este es un buen motivo para que nos siga acompañando en este programa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, @telecomuniverso, y también en el correo electrónico telecomuniverso@gmail.com. Recuerde que este es un programa que busca ser interactivo, en el que la participación de usted, por supuesto con sus comentarios, sugerencias, críticas, mucho nos va a ayudar para generar un producto de calidad, un producto que responda finalmente a sus inquietudes sobre un tema siempre tan apasionante como son las telecomunicaciones. Así es que la invitación está hecha y no deje de vernos la próxima semana en Universo Telecom, producción del periódico El Universal y El Universal Televisión. Hasta la próxima.